Buenas tardes, mi nombre es Margarita Navia Sornosa. Hoy es 4 de noviembre del 2025, es la 1 de la tarde y en esta grabación voy a hablar sobre los temas de la unidad 1 de la materia Teorías y Sistemas de la Psicología. En esta primera unidad vamos a recorrer los orígenes de la psicología como ciencia, las principales corrientes teóricas que la fundaron y cómo cada una fue aportando una visión distinta para entender mejor al ser humano, su mente y su comportamiento. Comencemos recordando que la psicología no nació como lo conocemos hoy. Antes de ser una ciencia independiente, formaba parte de la filosofía y su objetivo principal era comprender la mente, el alma y el pensamiento. Todo cambió en 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental. Este hecho marcó el inicio formal de la psicología científica. Wundt se propuso estudiar los procesos mentales mediante la observación controlada y los métodos experimentales, separando la psicología de la filosofía y la biología. Desde ese momento, distintos autores comenzaron a desarrollar corrientes o sistemas que buscaban responder una misma pregunta: ¿cómo funciona la mente humana? La primera gran escuela fue el estructuralismo, fundada por Edward Titchener, discípulo de Wundt. Esta corriente se centraba en analizar la estructura de la mente, es decir, los componentes básicos de la conciencia. Su método principal fue la introspección experimental controlada, que consistía en que los sujetos describieran con precisión sus sensaciones, pensamientos y emociones frente a determinados estímulos. El objetivo del estructuralismo era descubrir los elementos más simples de la mente, de la misma manera en que un químico descompone una sustancia en sus componentes básicos. Sin embargo, el estructuralismo recibió una de las críticas más grandes por la subjetividad del método. Dependía demasiado del observador y los resultados no podían ser verificados objetivamente. Esta limitación llevó a que surgieran nuevas corrientes que buscaban métodos más científicos y observables. Una de ellas fue el funcionalismo, desarrollado principalmente en Estados Unidos por William James. El funcionalismo no se interesaba tanto en la estructura de la mente, sino en cómo ésta funciona y para qué sirven los procesos mentales. Inspirado en las ideas de la teoría de la evolución de Charles Darwin, James planteó que la mente tiene una función adaptativa. Ayuda al individuo a sobrevivir y adaptarse en su entorno, mientras que el estructuralismo analizaba el qué. El funcionalismo se centraba en el para qué, en lugar de estudiar los componentes del pensamiento, estudiaba sus funciones prácticas, como pensamos, aprendemos o recordamos, para resolver los problemas del día a día. Otra corriente importante de esta época fue la psicología del acto, propuesta por Frank Brentano. Brentano introdujo un concepto clave: la intencionalidad. Según él, todo acto mental está dirigido hacia un objeto, ya sea real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos, percibimos o imaginamos, nuestra mente siempre está enfocada en algo. Esta corriente marcó una diferencia importante con el estructuralismo, porque entendía que la mente como una actividad dinámica, no como un conjunto de elementos estáticos. Podemos decir que Brentano fue el puente hacia una psicología más activa, interesada en los procesos mentales como acciones y no solo como contenidos. Hasta aquí las corrientes que hemos visto se centraban en estudiar la mente y la conciencia. Pero con la llegada del siglo XX surgió una nueva perspectiva que cambió por completo la dirección de la psicología: el conductismo. En 1913, John B. Watson publicó su artículo Psychology as the Behaviors Views It, que se considera el acta funcional del conductismo.
Watson propuso eliminar de la psicología todo aquello que no pudiera observarse o medirse objetivamente. Según él, la conciencia no podía ser estudiada científicamente, pero la conducta sí. El conductismo definió la psicología como la ciencia del comportamiento observable y su objetivo principal era predecir y controlar la conducta. Watson se basó en los estudios de Ivan Pavlov, quien había descubierto el funcionamiento clásico, un proceso mediante el cual los organismos aprenden a asociar estímulos. Más adelante, otros autores como B.F. Skinner ampliaron el conductismo con el condicionamiento operante, que explicaba cómo la conducta podía ser modificada por medio de recompensas o castigos. El conductismo trajo consigo una gran revolución. Permitió que la psicología utilizara métodos experimentales objetivos, aplicables no solo a humanos, sino también a animales. Sin embargo, también recibió críticas por ser demasiado mecanicista. Al centrarse únicamente en lo observable, dejó fuera aspectos esenciales del ser humano, como los pensamientos, las emociones o la motivación. Por eso, en la segunda mitad del siglo XX surgieron nuevas corrientes que buscaron integrar nuevamente los procesos mentales en el estudio de la psicología, entre ellas el cognitivismo y la psicología histórico-cultural, que retomaron la importancia del pensamiento, el lenguaje y la conciencia. Pero antes de llegar a estas corrientes modernas, vale la pena mencionar otras influencias importantes en el inicio de la psicología, como lo son la reflexología rusa, representada por autores como Iván Sechenov y Pavlov. Ellos entendían la conducta como un sistema de reflejos condicionados, en el que cada respuesta tenía una causa fisiológica en el sistema nervioso. Esta visión influyó directamente en el conductismo, ya que también defendía la idea de que todo comportamiento puede explicarse por estímulos y respuestas. Más adelante surgió la psicología de Gestalt, una corriente alemana que reaccionó contra el reduccionismo del estructuralismo y el conductismo. La Gestalt sostenía que la mente humana no percibe elementos aislados, sino configuraciones completas o totales. Su principio básico era que el todo es más que la suma de sus partes. Los psicólogos de la Gestalt como Wolfgang Keller, Kurt Kofka y Max Berkheimer estudiaron principalmente la percepción, mostrando que el cerebro tiende a organizar la información de manera coherente y significativa. Esta idea fue fundamental para el posterior desarrollo de la psicología cognitiva, porque introdujo la noción de que la mente interpreta activamente la realidad y no solamente la percibe de manera pasiva. Finalmente, en el marco de la psicología soviética, Lev Vygotsky propuso el enfoque histórico cultural, que destacó la importancia del entorno social y del lenguaje en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Según Vygotsky, el conocimiento que se construye de manera individual, el conocimiento no se construye de manera individual, sino que a través de la interacción con otras personas. El lenguaje de los signos y los símbolos actúan como una herramienta psicológica que medían la actividad mental, permitiendo la internalización del conocimiento. Su concepto más conocido es la de zona de desarrollo próximo, que representa la distancia entre lo que una persona puede hacer por sí sola y lo que puede lograr con ayuda de alguien más experto. Esta idea revolucionó la educación y la psicología del aprendizaje, al demostrar que el desarrollo humano es un proceso social y cultural,
En resumen, la unidad 1 nos muestra cómo la psicología evolucionó desde sus raíces filosóficas, hasta convertirse en una ciencia experimental y social. Pasó de estudiar la conciencia y los actos mentales a enfocarse en la conducta observable y finalmente a integrar nuevamente la mente, el lenguaje y la cultura. Cada escuela aportó una pieza esencial. El estructuralismo buscó la composición de la mente, el funcionalismo su utilidad, la psicología del acto su dirección intencional, el conductismo su objetividad, la percepción de totalidad y Vygotsky la influencia del entorno social. Todas estas teorías sentaron las bases de la psicología moderna y con este recorrido histórico y conceptual voy a dar por concluida la unidad 1. A continuación iniciaremos con la unidad 2 dedicada al psicoanálisis y las teorías de las teorías psicodinámicas, donde exploraremos el inconsciente, la personalidad y las aportaciones de Sigmund Freud y sus seguidores. Voy a dar inicio a la unidad 2 de la materia de teorías y sistemas de la psicología. En esta segunda parte nos centraremos en las teorías psicodinámicas, con especial énfasis en el psicoanálisis de Sigmund Freud y en las propuestas de los autores que continuaron o transformaron sus ideas. El psicoanálisis fue una de las corrientes más influyentes del siglo XX. A diferencia de las teorías anteriores que buscaban estudiar la mente consciente o la conducta observable, Freud se propuso explorar lo invisible, aquello que ocurre en las profundidades de la mente humana, el inconsciente. Freud desarrolló su teoría a partir de un trabajo clínico con pacientes que presentaban síntomas físicos sin causas médicas aparentes. A través de la hipnosis y la asociación libre, descubrió que estos síntomas estaban relacionados con conflictos reprimidos en la mente inconsciente. De allí surgió una idea central. Gran parte de nuestro comportamiento está determinado por procesos mentales que no somos capaces de reconocer de manera consciente. Freud propuso una estructura dinámica de la personalidad formada por 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos instintivos y las necesidades básicas. Busca la satisfacción inmediata del placer, sin tener en cuenta la realidad o la moral. El yo es la parte racional y consciente. Actúa como mediador entre el impulso del ello, las exigencias del superyo y las condiciones del mundo real. El superyo representa las normas, los valores y las reglas morales que aprendemos a lo largo de la vida. El equilibrio entre estas 3 fuerzas determina la personalidad y el comportamiento del individuo. Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen los conflictos internos, la ansiedad y los mecanismos de defensa. Freud también explicó cómo los impulsos humanos se originan en la energía psíquica o líbido y que esta energía atraviesa diferentes etapas del desarrollo conocidas como las etapas psicosexuales. Estas etapas son 5: oral, anal, fálica, de latencia y genital. En cada una, una parte del cuerpo se convierte en la principal fuente de placer y conflicto. Si el conflicto no se resuelve adecuadamente, el individuo puede quedar fijado en esa etapa, lo que se refleja más adelante en su personalidad adulta. Freud también introdujo conceptos como el inconsciente, el preconsciente y el consciente, explicando que la mente funciona como un iceberg. Lo que vemos, el consciente, es solo una pequeña parte, mientras que el inconsciente, que contiene deseos, traumas, recuerdos reprimidos, se encuentra oculto bajo la superficie. Otra de sus aportaciones fue la interpretación de los sueños, a los que consideraba la vía regia del inconsciente. Para Freud, los sueños expresaban
de forma simbólica los deseos reprimidos, transformados por la censura de la mente. El método psicoanalítico consistía en que el paciente hablara libremente de sus pensamientos, permitiendo que las asociaciones inconscientes salieran a la luz. A través de este proceso, el análisis podía ayudarle a hacer consciente lo reprimido, facilitando la comprensión y la liberación del conflicto interno. El psicoanálisis transformó radicalmente la manera de entender la mente humana y, aunque fue criticado por su falta de comprobación empírica, su influencia se extendió a la literatura, el arte, la educación y la psicoterapia. Sin embargo, muchos de los discípulos de Freud no estuvieron de acuerdo con todos sus planteamientos, especialmente con la excesiva importancia que daba a la sexualidad. Así surgieron los llamados neofreudianos o disidentes del psicoanálisis, quienes conservaron algunas ideas de Freud, introdujeron nuevas interpretaciones más centradas en la sociedad, la cultura y la motivación humana. Uno de los primeros fue Carl Jung, quien desarrolló la psicología analítica. Jung mantuvo el concepto de inconsciente, pero lo amplió, distinguiendo entre inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contenía los recuerdos reprimidos o olvidados del individuo, mientras que el inconsciente colectivo representaba un nivel más profundo, compartido por toda la humanidad, formado por arquetipos, que son imágenes universales heredadas, como la madre, el héroe, la sombra o el sabio. Para Jung, estos arquetipos se manifiestan en los sueños, los mitos y las religiones y orientan nuestra conducta y desarrollo personal. A diferencia de Freud, Jung no veía el inconsciente como una fuente de conflicto, sino como un espacio de crecimiento y autoconocimiento. Otro disidente importante fue Alfred Adler, creador de la psicología individual. Adler rechazó la idea de que la sexualidad fuera la principal fuerza motivadora del ser humano y propuso, en cambio, que el motor del comportamiento es el sentimiento de inferioridad y el desarrollo de superación. Según Adler, todos nacemos con una sensación de limitación o debilidad y a lo largo de la vida intentamos compensarla, buscando la perfección, el poder, la plenitud personal y social. Adler subrayó la importancia del entorno familiar y la posición en la patria, es decir, el orden en el que nacemos dentro de la familia, como factores que influyen en el desarrollo de la personalidad. Por su parte, también tenemos a Karen Horney, una de las primeras mujeres psicoanalistas que introdujo una visión más cultural y social del psicoanálisis. Sostenía que la ansiedad básica surge de la falta de seguridad y afecto durante la infancia, no necesariamente de los impulsos sexuales. Para ella, la neurosis se origina cuando el niño crece en un ambiente hostil o indiferente, lo que genera una necesidad exagerada de aprobación, afecto o poder. Horney identificó 3 formas de relación neurótica: moverse hacia los demás, moverse contra los demás y alejarse de los demás. Su enfoque abrió el camino hacia una psicología más humanista y conceptual, en la que el entorno social y las experiencias tempranas adquieren un papel central. Otro pensador destacado fue Erich Fromm, quien combinó el psicoanálisis con la psicología y la filosofía humanista. Fromm consideró que la principal necesidad del ser humano no es el placer, sino la búsqueda del sentido y libertad. Sostenía que, aunque el ser humano desea libertad, también teme la responsabilidad que ésta implica. Muchas veces se somete a la autoridad o al conformismo para evitar la angustia de decidir por sí mismo. Fromm habló de las necesidades existenciales como el amor, la pertenencia, la identidad y la trascendencia. Afirmó que una vida sana es aquella en la que el individuo logra amar y crecer libremente. Como vemos,
Todos estos autores mantuvieron la idea freudiana de un inconsciente y de conflictos internos, pero ampliaron la visión hacia factores sociales, culturales y existenciales. La unidad 2 también analiza cómo estas teorías psicodinámicas influyeron en otras escuelas posteriores. Por ejemplo, muchas técnicas terapéuticas actuales, como la psicoterapia humanista o el psicoanálisis contemporáneo, se inspiraron en la creación entre la relación entre terapeuta y paciente propuestas originalmente por Freud. Además, la idea de que el pasado influye en el presente y de que los conflictos internos pueden manifestarse en la conducta sigue siendo una base fundamental para comprender el comportamiento humano. En resumen, el psicoanálisis y sus derivaciones marcaron un antes y un después en la historia de la psicología. Freud abrió la puerta al estudio del inconsciente. Jung nos enseñó a mirar los símbolos universales. Adler destacó la importancia del esfuerzo personal. Horney introdujo la dimensión cultural y Fromm nos recordó la búsqueda de la libertad y sentido. Cada uno de ellos amplió la visión del ser humano desde una perspectiva más profunda, integrando emociones, motivaciones, relaciones y cultura. Podemos concluir que si en la unidad 1 de la psicología se centró en lo observable y racional, en la unidad 2 nos adentramos en el mundo interior del individuo, en sus conflictos, deseos, motivaciones ocultas. Ambas unidades vistas en conjunto nos muestran cómo la psicología ha evolucionado desde la observación de la conducta y la mente hasta la comprensión integral de la persona, reconociendo tanto como su dimensión biológica como su dimensión emocional y social. Y con esto concluye mi explicación acerca de la unidad 2 de la materia de teorías y sistemas de la psicología. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.